primer lugar, quisiera agradecer la gentil invitación del Poder Judicial por ser parte de este evento académico. Me voy a introducir a la problemática, un tema moderno que tiene que ver con el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas en el derecho penal peruano, que de una u otra manera hay que vincularlo con el sistema macro, ¿no? En el sistema internacional. Eh, Normalmente se ha definido, se ha entendido que el delito es una conducta, acción o omisión, un comportamiento humano típico, antijurídico y culpable, o lo que la ley dice, el Código Penal, de que el delito es la acción o omisión dolosa o culposa penada por ley. Es decir, el concepto de delito normalmente centrado o focalizado en el ser humano, como diciendo que el ser humano era el único que podía cometer el delito. Igualmente, si lo enfocamos al ámbito del catálogo de las penas, si revisamos nuestro Código Penal, el artículo 28, sobre el catálogo, tipología de penas que tenemos, normalmente las penas estaban para ser impuestas al ser humano. En otras palabras, tenemos un derecho penal que normalmente estaba centrado en el ser humano, o porque el delito podía ser cometido por el ser humano y que además las penas por la comisión de ese delito solamente se le podía imponer al ser humano. Sin embargo, hoy por hoy esta forma de entender el derecho penal de forma clásica ha cambiado. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo toda una revolución científica en el derecho penal, en palabras del profesor José Miguel Zugaldía Espinal, en el sentido del cambio de paradigma. El cambio de paradigma. Y cuando me refiero al cambio de paradigma, es el cambio del sujeto en el derecho penal. Como dije al inicio, si normalmente entendíamos que el delito solamente lo podía cometer el ser humano y que el ser humano era el único que podía imponérsele una pena, esto ha cambiado trascendentalmente porque hoy por hoy hablamos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ojo, no me centro exclusivamente a empresas. Yo sé que tiene que ver todo el interés de la institución que me ha invitado para poder hablar focalizado en el ámbito de las empresas que puedan afectar o vulnerar derechos humanos, pero entiéndase como línea de introducción, como línea de comienzo, de que las empresas vienen a ser una manifestación específica, concreta, de las personas jurídicas, pero el concepto de personas jurídicas va más allá, es un concepto más genérico, que engloba seguramente a las empresas, pero el concepto de persona jurídica es más amplio. Entonces, hoy por hoy, como dije hace un rato, vivimos una revolución científica, el cambio de paradigma. Hoy por hoy ya no se entiende que el único que puede cometer delitos eh, es el ser humano y que el único que puede recibir penas por la comisión de ese delito es el ser humano. Deben de acordarse que cuando nos explicaban la teoría del delito y dentro de la teoría del delito se analiza el tema de la tipicidad, esta tipicidad se bifurca, ¿no? Se extiende entre tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Y dentro de la tipicidad objetiva se analiza o está abarcado el tema del sujeto activo. Y el sujeto activo normalmente era un sujeto mayor de edad, 18 años hacia adelante, de carne y hueso. Sin embargo, hoy por hoy, con toda esta revolución científica del cambio de paradigma, sin dejar de lado al ser humano, porque el ser humano sigue siendo protagonista en el derecho penal por la comisión de sus delitos, lamentablemente, y por la imposición de penas, hoy se suma, se agrega, se adiciona las personas jurídicas en ese ámbito. Si quisiéramos hablar de nuestro derecho penal peruano, actualmente tenemos dos regímenes que están conviviendo en forma paralela y que ambos están en vigencia. Dos regímenes que de una u otra manera se refieren a la persona jurídica en el derecho penal peruano. Tenemos, por un lado, el artículo 105 del Código Penal referido
a lo que se denomina las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, el 105 del Código Penal, y tenemos una ley especial, eh, una ley que está regulada fuera del Código Penal, que se refiere a la ley que regula la responsabilidad administrativa, yo lo pongo entre comillas, de las personas jurídicas, la ley 30.424 del 21 de abril del año 2016 al respecto. Entonces, tenemos dos regímenes, el 105 del Código Penal, que desde ya vengo a señalar de que es una forma de entender como un antecedente como un antecedente, como algo previo de lo que puede llamarse luego responsabilidad penal de las personas jurídicas, es un antecedente importante seguramente. El artículo 105 no es propiamente responsabilidad penal de la persona jurídica, es un antecedente importante porque de una u otra manera el Código Penal algo regula contra las personas jurídicas, eh, como un antecedente, el 105 del Código Penal, y por otro lado, de forma paralela, la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que vengo a señalar. Esta ley, la ley 3424, sí viene a ser, si bien no formalmente, porque formalmente bajo la nomenclatura jurídica se sigue llamando responsabilidad administrativa de la persona jurídica, sin embargo, en un sentido material, en un sentido en la realidad, en los hechos, en lo fáctico, ya sería la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en un inicio, esa ley 3424 del 21 de abril de 2016, en su origen, estuvo solo centrado, focalizado para un delito. Por algo la ley originariamente se denominaba ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica para el delito de cohecho activo transnacional. En agosto del 2018 fue modificado y se borró la palabra o el término delito de cohecho activo transnacional, porque el legislador nacional, como seguramente, como muchos legisladores en el mundo, en esa lógica de expansión del derecho penal, dijeron, oiga, esta ley no puede servir solo y exclusivamente para el cohecho activo transnacional, ¿no? Sino que esta ley puede servir para diversos delitos, ¿no? Y el catálogo delictual creció. Ya no solamente era el cohecho activo transnacional, sino englobó al cohecho activo genérico, al cohecho activo específico, a la modalidad típica de lavado de activos, al financiamiento al terrorismo. Luego también se introdujo el delito de colusión desleal y también el delito de tráfico de influencia. Entonces se dijo, oiga, esta ley no puede ser para un solo delito. Entonces tenemos que borrar, y a partir de agosto del 2018, ya en vigencia, porque dije que está en vigencia esto desde el 1 de enero del año 2018, eh, se llama ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Y recientemente con la ley 31.740 del 21, perdón, del 13 de mayo de este año 2023, se ha reformado la nomenclatura de la ley y hoy se habla de ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal al respecto. Entonces, tenemos dos regímenes, ¿no? Como punto introductorio, el artículo 105 del Código Penal, que regula las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, y también tenemos paralelamente una ley especial, algo que está fuera del Código Penal, la ley 3424, que ha sido modificado ya en 3 oportunidades, y que hoy por hoy se habla de la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal al respecto. Incidiendo en la ley 3424, sostenemos de que en realidad sí es materialmente la introducción en el derecho penal peruano de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y por qué sostenemos eso, no? Alguien me podría decir, estimado colega, profesor, pero la ley 3424 formalmente todavía se denomina responsabilidad administrativa.
de las personas jurídicas. No se llama responsabilidad penal. ¿Y por qué? Porque sostenemos, cuáles serían los puntos para poder sostener o afirmar, ¿no?, de que a través de esta ley especial ya se regula y ya se introdujo en el derecho penal peruano la responsabilidad penal de la persona jurídica. Uno, porque la persona jurídica va a responder no por ilicitudes administrativas, por infracciones administrativas, sino la persona jurídica va a responder por la comisión de delitos. Como dije en un inicio, el delito originario que permitía la aplicación de esta ley era para un solo delito. La ley en su origen permitía para el cohecho activo transnacional. Hoy por hoy esto se ha acrecentado. Independientemente a lo que dije hace un rato, que ya se ha acrecentado este catálogo delictivo para el cohecho activo genérico, específico, para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, colusión desleal, el tráfico de influencia, inclusive, ahora último, con la mencionada ley, la ley 31.740, del 13 de mayo de este año 2023, al catálogo se ha introducido también el ámbito de los delitos tributarios, los delitos aduaneros, la contabilidad paralela, ¿no? Delitos contra el patrimonio cultural. Entonces, el catálogo seguirá, seguramente seguirá creciendo, 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 y no es por la comisión de infracciones administrativas, sino es por la comisión de delitos, por la comisión de delitos. Y algo más, porque sostenemos que esto es responsabilidad penal, porque la persona jurídica no responderá, no responderá en forma automática eh, por todos los delitos que cometan sus miembros individuales, ¿no? Sus miembros individuales, llámese directivos o empleados. Así ese delito haya sido cometido por ese directivo o empleado en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en beneficio de la persona jurídica. La persona jurídica va a responder por un hecho propio, por un hecho propio. La persona jurídica no va a responder por un hecho ajeno, por un hecho cometido por el ser humano. La persona jurídica va a responder por un defecto de organización, o también se denomina por una organización defectuosa, o por una deficiente administración de riesgos, que es lo que se llama la no existencia del compliance, la no existencia de un programa de cumplimiento normativo en materia penal. Entonces, el hecho de la persona jurídica por el cual se entiende que la persona jurídica va a responder penalmente es por un hecho propio. Y el hecho propio es su defecto de organización, su defecto estructural de organización, o la organización defectuosa, o la deficiente administración de riesgo que los miembros individuales que están dentro de la persona jurídica, directivos o empleados, hayan cometido los delitos. Es decir, la deficiente estructura de la persona jurídica, la no existencia del compliance, la no existencia de ese programa de cumplimiento normativo en materia penal, permitió que el ser humano que trabaja, que es parte integrante de su estructura, pueda cometer esos delitos. Por tanto, el ser humano responderá por un delito individual, ¿sí? Por el delito individual, pero la persona jurídica responderá por un delito propio, y ese delito propio es lo que hoy normalmente se está entendiendo como un defecto de organización, en un sentido ya más grande, como un delito corporativo. Algo así como que van a existir dos delitos, ¿no? El delito de la persona humana, que es el delito individual, y el delito de la persona jurídica, que engloba el defecto de organización o la organización defectuosa, es el delito corporativo al respecto. Además, ¿por qué sostenemos que esto es responsabilidad? La ley 3424 es una responsabilidad penal y no una responsabilidad administrativa, por más que formalmente se elija al respecto, ¿no? Es porque la responsabilidad de la persona jurídica es una responsabilidad autónoma e independiente del ser humano que haya cometido el delito. Es decir, en el proceso penal basta probar que un ser humano que es parte integrante de esa persona jurídica, un miembro individual, es decir, un directivo o un empleado,
para hacerlo didácticamente, solamente basta probar que ese directivo ha cometido una actividad delictiva, es decir, una conducta típica antijurídica, un injusto, un injusto penal, un delito que tiene que haberlo cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en beneficio de la persona jurídica. Pero ese delito cometido por el ser humano es, es consecuencia del defecto, del defecto de organización o de la organización defectuosa que ostenta la persona jurídica. En otras palabras, si hablamos de una responsabilidad autónoma del individuo con respecto a la responsabilidad de la persona jurídica, el individuo comete el delito en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en beneficio de la persona jurídica, ese delito es consecuencia del defecto que tiene previamente, el defecto de organización que tiene la persona jurídica por no tener un programa de cumplimiento normativo en materia penal, es decir, no tiene un criminal compliance adecuado e idóneo al respecto. Por tanto, esta autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica engloba o debe entenderse o asumirse de que solamente basta probar en el proceso penal, ¿no?, de que el ser humano cometió una actividad delictiva en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio de la persona jurídica. No es necesario, ojo, aquí subrayo, no es necesario de que la persona natural que cometió el delito sea individualizada, sea identificada, lo que quiero decir, ¿no?, nombre y apellidos. No es necesario que sea llevado a proceso, ni mucho menos requiere que sea condenada el ser humano. Algo así como la autonomía que existe con respecto al delito de lavado de activos, con respecto al delito fuente, al delito precedente, igual podríamos hablar de la autonomía, de la responsabilidad de la persona jurídica con respecto a la responsabilidad del individuo de carne y hueso que también puede haber cometido el delito al respecto. En eso gira la autonomía. Basta probar el delito cometido por el ser humano, pero no es necesario que el ser humano sea identificado, sea llevado a proceso, ni que sea condenado al respecto. Además, se entiende que esta responsabilidad de la persona jurídica es penal porque las causas que extinguen el ejercicio de la acción penal contra la persona natural, por ejemplo, la persona natural se puede haber muerto, ahí está libre de eso, se puede haber muerto, es una causa que extingue la acción penal o el ejercicio de la acción penal, pero esto no enerva la responsabilidad autónoma que tiene la persona jurídica al respecto, ¿no? La persona jurídica podrá seguir siendo procesada y condenada independientemente de que haya devenido una causa que extingue el ejercicio de la acción penal en el sentido que el ser humano, por ejemplo, haya fallecido. Es autónomo. Se extinguió la acción penal para el ser humano, esto no enerva, no impide la persecución y condena de la persona jurídica en base a la ley 3424 al respecto. Pero además, ¿por qué se sostiene esto? De que la responsabilidad de la ley 3424 es penal. Fíjense, la investigación, proceso y sanción, la investigación, proceso y sanción de la persona jurídica por la ley 3424, por la ley 3424, es conforme al Código Procesal Penal y no es conforme al código, algún código de procedimientos administrativos o la ley de procedimiento administrativo general, no. Escuchen, la investigación, proceso y sanción de la persona jurídica en base a la ley 3424 es en base al Código Procesal Penal. Y más aún, el Código Procesal Penal reconoce a la persona jurídica como un sujeto procesal más, así como hay el imputado, la víctima, el tercero civilmente responsable, el Ministerio Público, ¿correcto? La policía, ¿correcto? La persona jurídica es un sujeto procesal más dentro del Código Procesal Penal, al cual se le puede imponer dentro de ese proceso medidas preventivas, medidas cautelares dentro del proceso, así como al ser humano, cuando al ser humano está siendo procesado penalmente, a veces no le imponen detención, no le imponen prisiones preventivas, impedimento del país, ¿no es cierto? Comparecencia, le embargan sus bienes. Entonces,
a la persona jurídica dentro del proceso, también le pueden imponer medidas preventivas, le pueden imponer medidas cautelares, más aún que en el Código Procesal Penal, que es el código que va a servir para la investigación, proceso y sanción de la persona jurídica, y no en base a una ley de procedimientos administrativos general, se le reconoce como un sujeto procesal a la persona jurídica. Además, fíjense, la persona jurídica podrá ser investigada y acusada por el Ministerio Público, por los fiscales, y la persona jurídica será juzgada y condenada, si es que es condenada, obviamente, porque también puede ser absuelta, por supuesto, eh, podrá ser condenada por el Poder Judicial. Y aquí no va a ser investigada por un órgano administrativo y no va a ser juzgada por un órgano administrativo, una municipalidad, Indecopi, la SUNAT, Tribunal Fiscal, un ministerio, no, 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 no. La persona jurídica va a ser investigada y acusada por el Ministerio Público, por los señores fiscales. Y la persona jurídica será juzgada y condenada, si es que es condenada, obviamente estoy diciendo, también tiene presunción de inocencia, también la persona jurídica. Entonces, si es que es condenada, será condenada por el Poder Judicial al respecto y no por órganos de la administración pública en general. Lo que quiere decir que la persona jurídica goza, y eso lo dice la propia ley 3424, concordantemente con el Código Procesal Penal, goza de todos los derechos y garantías que la Constitución y la ley establece a favor de la persona jurídica. Y por eso que, por ejemplo, dentro de una investigación preparatoria, la persona jurídica podría plantear tutela de derechos, cuando la tutela de derechos normalmente se ha entendido para el imputado de carne y hueso. Pero esto no niega de que si la persona jurídica goza de todos los derechos y garantías que la Constitución y la ley reconoce a favor del imputado, la persona jurídica también puede ejercer sus derechos porque tiene también estos derechos y garantías. La persona jurídica también tiene presunción de inocencia dentro del proceso penal. La persona jurídica va a poder impugnar pluralidad de instancia, ¿no es cierto? La persona jurídica podrá plantear tutela de derechos al respecto. La persona jurídica podrá someterse voluntariamente a mecanismos de simplificación procesal. Eh, la ley lo autoriza, puede someterse a una terminación anticipada, puede someterse a la, a la tan mentada hoy por hoy y de moda sobre la colaboración eficaz, ¿no es cierto? Toda una reforma que hubo el año 2000, en marzo del 2018, donde hoy por hoy la colaboración eficaz no solamente tiene como persona central al imputado que alegue haber cometido delitos, sino que el delator también puede ser una persona jurídica al respecto. Y en esa lógica de seguir entendiendo de que la ley 3424 es responsabilidad penal y no administrativa, dice que la persona jurídica podrá ser defendida técnicamente cuando no tenga recursos. Muy difícil de repente creer eso, ¿no? Que la persona jurídica no tenga recursos, pero es posible que la persona jurídica sea defendida a través de un defensor público que el Estado, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estaría obligado a entregarle un defensor público para la defensa de sus derechos fundamentales dentro de ese proceso penal al respecto. Podríamos seguir diciendo que la legislación, esta ley 3424, regula eximentes, ese programa de cumplimiento normativo en materia penal le puede eximir la responsabilidad penal a la persona jurídica, tiene agravantes, tiene atenuantes, la persona jurídica podrá ser considerada reincidente, existen criterios para la aplicación de las medidas administrativas, las sanciones administrativas, lo que llama la ley, ¿no? La persona jurídica, para imponer esas medidas administrativas, que está escondiendo un término, pero en realidad deberían ser penas, se utiliza el sistema de los tercios, en fin, todos estos argumentos que acabo de señalar, estimados doctores, doctoras, colegas, eh, permiten sostener que a diferencia del artículo 105 del Código Penal sobre las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa, entre comillas, de las personas jurídicas en el proceso penal, así se llama actualmente, así se llama hoy, ¿no? Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, es en realidad la introducción
en el derecho penal peruano de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al respecto. Fíjense, esta ley sigue hablando de responsabilidad administrativa, pero acabo de dar un bagaje de argumentos, por el cual hoy se debe entender que esta ley regula materialmente responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y más allá de que formalmente el abanico de sanciones que regula esta ley 3424, en su artículo 5, cuando habla de medidas administrativas, en realidad está encubriendo o está ocultando su verdadero nombre como penas al respecto. Yo sí avisoro algo, o algunos puntos adicionales avisoro. Avisoro lo siguiente, avisoro de que esta ley 3424, así como en su momento ha sido modificado, se ha cambiado, la nomenclatura originariamente dije hace un rato, se llamaba Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el delito de cohecho activo transnacional, en el cual se ha sido sincero y se ha dicho, un momentito, esta ley no puede servir solamente para un delito, esto va a servir para muchos delitos, que está creciendo, está robusteciéndose ese bagaje delictual que en su inicio era uno, pero hoy ha crecido hasta con su última reforma, entonces del 13 de mayo de este año, de 2023, con la ley 31.740, entonces es probable que en su momento esta ley 3424 en realidad sustituya totalmente al ámbito del artículo 105 del Código Penal sobre las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. En realidad debería haber una ley, debería haber, o mejor dicho, un régimen, un régimen de esta ley en base a la ley 3424. Eso va a ocurrir a futuro. Esta ley 3424 va a absorber todo, ¿no? Va a estar por encima de todo el ámbito de las personas jurídicas. Y además, no, seguramente no en un tiempo lejano, esta nomenclatura que hoy todavía se habla de medidas administrativas, perdón, de responsabilidad administrativa, será seguramente modificado por responsabilidad penal, como es en mayor parte del mundo. Responsabilidad penal, como es en España, como es en Chile, como es en Ecuador, como es en Argentina. Así debería llamarse, como responsabilidad penal. Y seguramente que las sanciones dentro de esta ley, que hoy se llaman medidas administrativas, se va a llamar como penas. Se va a cambiar por el término penas, auténticas penas a las personas jurídicas. En resumen, en esta línea introductoria, podríamos decir que no en un tiempo lejano, esta ley 3424 será el único régimen y que va a reemplazar totalmente y ya no habrá a futuro el artículo 105 del Código Penal al respecto. Y que el catálogo delictivo seguirá creciendo hasta que un día se diga, un momentito, esta ley es la única que va a estar en vigencia sobre las personas jurídicas. Es más, en el derecho comparado hay países que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas sin catálogo, es decir, que podría aplicarse para cualquier delito, como lo tiene los Estados Unidos, como lo tiene Rumanía, como lo tiene Francia, como lo tiene Suiza, como lo tiene Austria y otros países también. O sea, el catálogo delictivo es una modalidad de regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No es lo único. Hay países que no regulan catálogos y existe la posibilidad de que se aplique en cualquier delito en tanto se cumplan los requisitos establecidos en la ley. Y que se puede regular eso, y yo aviso lo que esto va a ser a futuro. Y además, la nomenclatura de la ley, para salirnos de hipocresías, de ambigüedades, de algunos temas dubitativos, seguramente la ley que se llama responsabilidad administrativa será reemplazada por responsabilidad penal. Y las sanciones que hoy se denominan medidas administrativas, seguramente se va a denominar por su nombre verdadero que debe ser, por la denominación de penas al respecto. Otro punto también interesante, conforme al encomendado, yéndonos o saliéndonos un poco de este marco nacional, que como dije hace un rato, tenemos dos regímenes, la ley, el artículo 105 del Código Penal, consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, 105,
Y tenemos también la ley 3424, ley que regula, hoy con la innovación actual, regula la responsabilidad administrativa, entre comillas administrativa, siempre lo digo, siempre lo subrayo, administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Esto último que ha dado, en el proceso penal. Saliéndonos del marco, podríamos decir, nacional, podríamos hablar del marco supranacional, del importante marco supranacional, responsabilidad autónoma de las personas jurídicas al respecto. ¿Por qué? Tendríamos que hacer cita de tres normas del marco supranacional. Tendríamos que hacer cita de la convención para combatir el cohecho activo, el cohecho activo de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales del año 97, o más conocida como la Convención Anticohecho de la OSD, de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, concordantemente con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, o Convención de Palermo, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, la Convención de Caracas. Estas tres convenciones, estimados colegas, estas tres convenciones, la del 97, la Convención del Anticohecho de la OSD, la del año 2000, la Convención de Palermo del 2000, y la Convención de Mérida del año 2003, estas tres convenciones, 97, 2000 y 2003, comulgan, tienen concordancia en el que los países que suscriben estos compromisos internacionales se están comprometiendo a introducir a sus ordenamientos jurídicos una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Pero ojo, en ningún momento estoy diciendo que los países que suscriben estos convenios están obligados a introducir responsabilidad penal. Están obligados a introducir una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Los convenios lo que hacen es darle la opción a los estados nacionales, como el Perú, diciendo, ¿sabe qué? Oiga, Perú es parte de estos convenios. Perú es parte de la OECD, Perú es parte de la Convención de Palermo, Perú es parte de la Convención de Mérida, correcto, correcto. Perú, estás obligado a introducir una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. ¿Así? Esa responsabilidad puede ser penal, puede ser civil o puede ser administrativa. Es decir, los convenios obligan a introducir una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. No obligan una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque los convenios dan la opción a los estados para que esta responsabilidad puede ser penal, sí, puede ser civil o puede ser administrativa. Pero tiene que regular una responsabilidad contra las personas jurídicas autónomamente, no dependiente de la responsabilidad del individuo de carne y hueso. Una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Esta responsabilidad autónoma puede ser penal, como es la mayoría de países que se han permitido introducir en sus ordenamientos jurídicos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay como una tendencia, ¿no? Hay como una forma, hay un llamado de los países seguramente, ¿no? De decidirse, me está dando autonomía, me está permitiendo que yo elija, bueno, pues elijo lo penal, correcto, nadie te está obligando a penal, pero estoy eligiendo penal. Otros países dirán, para mí es suficiente una responsabilidad autónoma civil, correcto, de la persona jurídica, y otros dirán, para mí es suficiente una responsabilidad autónoma administrativa de la persona jurídica, como lo tiene expresamente Alemania, pero en Alemania hay una responsabilidad autónoma administrativa de las personas jurídicas, pero con órganos administrativos y en base a una ley administrativa de las personas jurídicas, como es en Colombia, como es en, perdón, como, sí, en Colombia, en Latinoamérica, en Colombia todavía tienen una responsabilidad administrativa expresamente ante órganos administrativos y con normatividad administrativa, como lo tiene Grecia, lo tiene Alemania. Alemania todavía es muy
en ese aspecto de entender que el delito y pena solamente es para el ser humano, que el concepto delito solo es para el ser humano, que el concepto de pena solo es para el ser humano. Su dogmática es muy fuerte en ese aspecto, hasta el día de hoy. Sé que en el Parlamento alemán hay una propuesta para introducir responsabilidad penal expresamente de la persona jurídica, pero está en proyecto todavía, todavía no estoy dando de ley. Alemania todavía se resiste con sus dogmáticos, con sus entendidos, de que solamente se debe admitir responsabilidad penal del individuo y de la persona jurídica administrativa. Pero bueno, no viola ningún compromiso, porque el compromiso internacional, y Alemania es parte de la OECD, Alemania es parte de la OECD, pero a pesar que es parte de la OECD, el mismo convenio de la OECD, la Convención de Palermo y la Convención de Mérida, le dicen a los países, regula responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, esta responsabilidad autónoma puede ser penal, como están ascribiendo muchos los países, ¿no? Casi toda Europa, salvo Alemania, como dije, salvo Grecia, pero el resto de países tiene ya expresamente responsabilidad penal de las personas jurídicas. Penal, pero hay países que dicen la responsabilidad autónoma que yo elijo es la civil, otros dirán la responsabilidad autónoma que yo elijo es la administrativa, como tiene todavía Alemania, como lo tiene Grecia, y Latinoamérica también lo tiene Colombia al respecto. Perú, ¿cómo está? En esa lógica de entendimiento del marco supranacional, siguiendo los convenios. Pero bueno, pues hemos dicho, ¿no? La ley 3424 formalmente se habla de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, responsabilidad administrativa de la persona jurídica, pero en el proceso penal, ¿no? Las sanciones que regula dentro de la ley, en el artículo 5, habla de medidas administrativas, o sea, formalmente no se habla de responsabilidad penal todavía, y de penas a la persona jurídica, pero materialmente hemos entendido por todos los argumentos que he dicho precedentemente, de que estamos materialmente en la realidad de los hechos, en la práctica, estamos regulando una responsabilidad penal de las personas jurídicas al respecto. El marco normativo supranacional, ojo, le da la opción, pero como dije, en este mundo de las opciones, los países están eligiendo penal, pero puedes elegir civil, pero puedes elegir administrativo. El tema es que sea una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Eso sí. ¿Para qué? Para que se permita de que existan sanciones, hay un triunvirato, sanciones proporcionales, eficaces y disuasorias. Eso sí dice, con dos exigencias, ¿no? Los países que son parte de estos convenios y estos compromisos internacionales deben regular una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Es una opción, penal, civil o administrativo. ¿Pero para qué? Para que se impongan sanciones proporcionales, eficaces y disuasorias al respecto. Eso sí debes hacer. Y seguramente la pena emblemática que se busca, que se imponga, la sanción emblemática que se busca sin perjuicio de otras, es la sanción multa. La sanción eficaz, proporcional y disuasoria es la sanción multa, sin perjuicio también de otro abanico de sanciones que puedan también establecerse. En el Perú, siguiendo el marco normativo supranacional, en realidad vivimos una suerte con la ley 3424, vivimos una suerte de fraude de etiquetas, es decir, la utilización de palabras engañosas, fraude de etiqueta, ¿no? Fraude de etiqueta, ¿no? Es como en España se discute, ¿no? Acá hay cadena perpetua, pero en España, por ejemplo, los teóricos, como Muñoz Conde, discute de que en España, ¿por qué se habla de prisión permanente revisable? En España no hay cadena perpetua con ese nombre, pero está algo parecido, la prisión permanente revisable. En Buen Romance, cadena perpetua, pero con otro nombre, prisión permanente revisable. Bueno, acá en este juego de palabras todavía se habla de responsabilidad administrativa y todavía se habla de medidas administrativas. Pero en realidad ni es responsabilidad administrativa ni son medidas administrativas. Es responsabilidad penal y son penas en la práctica. Hay un fraude de etiquetas. Y déjenme citar, siguiendo esta lógica internacional, ¿y esto de dónde viene? ¿Perú tomó referencia de alguien? Por supuesto, tomó como referencia de alguien y este término fraude de etiquetas nos están engañando con palabras, ¿no? Está encubriendo algo, se está engañando algo,
para ocultar algo. Esto viene de Italia. Italia tiene una legislación especial, un decreto legislativo 231, del 8 de junio del 2001, decreto legislativo 231 del 8 de junio del año 2001, donde regula la responsabilidad administrativa de las entidades corporativas. Sin embargo, el tribunal italiano, ya hace algunos años, eh, aplicando e interpretando esta legislación especial italiana, dijo que por más que formalmente se hable de responsabilidad administrativa de las entidades corporativas, entiéndase, personas jurídicas, en realidad estamos viviendo o estamos teniendo en vigencia, más allá del fraude de etiquetas, el fraude de nombres, estamos teniendo en vigencia una responsabilidad que es penal. Y las sanciones que se le pueden imponer a esas entidades corporativas en realidad son penas. Es responsabilidad penal y son penas las que se impone a la persona jurídica al respecto. Entonces, siguiendo esta lógica de la legislación italiana, de ese fraude de etiquetas y asumido por el Tribunal, por la Corte Suprema italiana, el Tribunal Supremo italiano, debemos entender que en el Perú tenemos un híbrido, ¿no? Un híbrido, ¿no? Una suerte de híbrido, ¿no? Formalmente administrativa, formalmente medidas administrativas, responsabilidad administrativa, pero materialmente en los hechos es responsabilidad penal y son penas en la práctica, ¿no? Incidiendo justamente esta exigencia que hace el marco normativo supranacional, en el sentido de que los países tienen la opción de regular responsabilidad penal, como muchos países ya lo hacen, responsabilidad civil o administrativa, en el Perú, ya he dicho, es un híbrido, y al fin y al cabo el Perú no estaría, por lo menos en este aspecto, no estaría violando ningún compromiso internacional, ¿no? Pero creo que debemos ser más sinceros en regular ya expresamente lo que el mundo está llamando como responsabilidad penal de las personas jurídicas y el abanico de sanciones ya dejar de denominar como medidas administrativas y denominarle penas al respecto. Pero sí hay que subrayar por qué yo considero que la ley 3424, como creo que como punto central, como argumento central, por qué la ley 3424 es responsabilidad penal ya en los hechos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y fíjense, los compromisos internacionales obligan justamente a introducir una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Puede ser penal, puede ser civil, puede ser administrativo. Tiene la opción. Correcto. Si hacemos una gran diferencia entre lo regulado, entre el artículo 105 del Código Penal, entre otras, ¿no? El del artículo 105 del Código Penal, consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, y con respecto a la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, hacemos una gran diferencia, es el tema de la dependencia y la autonomía. El artículo 105 del Código Penal, consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, no sigue la autonomía, sigue la dependencia. ¿Qué dependencia? Dependencia, la dependencia. ¿Por qué? Porque para que exista, para que se imponga, para que se aplique una consecuencia accesoria del 105 del Código Penal a la persona jurídica, hay una condición objetiva para la imposición de esa consecuencia accesoria. ¿Cuál es la condición objetiva? Condición objetiva para imponer una consecuencia accesoria. ¿Cuál es? Que se individualice y se condene al ser humano que cometió el delito. El 105 no tiene autonomía, el 105 tiene dependencia, tiene subordinación. Por tanto, el 105 sí estaría violando los compromisos internacionales. Estaría yendo de la Comisión OCDE del año 97. Estaría yendo en contra de la Convención de Palermo del año 2000. Estaría yendo en contra de la Convención de Media de 2003. El 105 sigue una lógica de dependencia, de subordinación, para que se imponga una consecuencia accesoria a la persona jurídica, hay una condición objetiva de imposición. ¿Cuál es esa condición objetiva de imposición? ¿Cuál es esa condición objetiva de imposición? Que
para imponer una consecuencia accesoria a la persona jurídica, tiene que haberse individualizado, tiene que haberse sancionado, condenado al individuo de carne y hueso que cometió el delito, que cometió el delito, que cometió el delito. Por eso que el 105 sí estaría violando los compromisos internacionales. En tanto que la ley 3424 para nada sigue la lógica de la dependencia, la subordinación. Sigue, como dice el artículo 4 de esta ley, dice, sigue la autonomía. La autonomía. ¿En qué sentido? La responsabilidad de la persona jurídica es autónoma con respecto al individuo de carne y hueso que cometió el delito. Solo basta probar, como dije hace un rato, solo basta probar en el proceso penal que hubo un individuo de carne y hueso que cometió una actividad delictiva. Entiéndase por actividad delictiva dentro de la ley que el individuo, el mismo individual, el directivo o empleado, cometió una actividad delictiva, un delito, en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en beneficio de la persona jurídica. No es necesario que ese individuo que cometió el delito sea individualizado, ahí está la independencia, la autonomía, no es necesario que sea llevado a proceso penal, porque se puede haber muerto, y no es necesario que sea condenado en esa lógica de la autonomía y la independencia. Solo basta probar que el ser humano cometió una actividad delictiva en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en beneficio de la persona jurídica. Suficiente, suficiente. Pero no es necesario que ese ser humano haya sido identificado o individualizado. No es necesario que sea llevado a proceso penal. No es necesario que sea condenado en una sentencia condenatoria en el proceso penal. Justamente en eso va la autonomía, la independencia de la responsabilidad de la persona jurídica con respecto a la persona individual. La persona jurídica responderá por un defecto de organización, por una organización defectuosa. La persona jurídica responderá por una deficiente administración de riesgos. El individuo responderá por su delito individual. La persona jurídica responderá por su delito corporativo al respecto. Por eso que en ese híbrido que tenemos, más allá de las hipocresías que tenemos en nuestra normatividad, formalmente como sanciones, medidas administrativas, pero materialmente como responsabilidad penal y materialmente como penas al respecto. Por eso que no es lo mismo para nada la regulación o el régimen de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, porque es dependiente, está subordinado, tiene una condición objetiva de imposición de las consecuencias accesorias, a que se condene, a que se individualice y se condene al ser humano que cometió el delito, a diferencia de la ley 3424, que tiene autonomía e independencia, donde solamente es suficiente que probar que el ser humano cometió una actividad delictiva en nombre o por cuenta y en beneficio de la persona jurídica, suficiente, pero no es necesario que ese ser humano sea individualizado, sea llevado a proceso y sea condenado a establecer una responsabilidad administrativa, en este caso penal, de las personas jurídicas al respecto. Por eso que consolido diciendo que la ley 3424 en realidad regula una responsabilidad autónoma, pero penal de las personas jurídicas. Más allá del fraude de etiquetas, más allá del engaño de nombres, más allá de la terminología errada, errónea, confusa, que hasta el día de hoy se utiliza. Pero sin embargo, como dije hace un rato, seguramente no habrá mucho tiempo que prontamente se modifique la nomenclatura de la ley y se hable de una auténtica responsabilidad penal con nombre y apellido y se hable de penas en vez de medidas administrativas al respecto. Como punto culminante de mi intervención, quisiera señalar esa diferencia, ¿no? de estos regímenes. Comencé señalando, diciendo de que en la actualidad vivimos eh, eh, con respecto a la persona jurídica dentro
dentro del proceso penal tenemos dos regímenes, ¿no? Dos, dos regímenes que de una u otra manera mencionan o regulan a la persona jurídica dentro del derecho penal. Tenemos 805 del Código Penal, consecuencias accesorias aplicables a la persona jurídica, y la ley 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Quiero hacer una diferenciación, porque esto lo tengo trabajado dentro del material que estoy compartiendo con todos ustedes. Con respecto a la norma regulatoria, primer punto, las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas se encuentra regulado en el artículo 105 del Código Penal, es decir, está en el Código Penal. Mire, fíjense que nuestro Código Penal todavía mantiene un concepto de delito para el ser humano: acción, omisión, dolosa o culposa penada por ley. Y además, el catálogo de penas para el ser humano. Sin embargo, el Código Penal reguló algo reguló contra las personas jurídicas, algo reguló contra las personas jurídicas, el 105 del Código Penal. El ámbito de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, con ese nombre, entrecomillado, se regula en una ley especial, la ley 3424, que como dije hace un rato ha sido ya reformada como 3 veces, su última modificatoria, la ley 3740 del 13 de mayo de este año 2023. Eso en lo que se refiere al aspecto de su normatividad. En cuanto al sujeto activo, podríamos decir que hay algunas diferencias. Hay alguna diferencia porque la ley 34, el artículo 105 del Código está centrado solamente a personas jurídicas de derecho privado. Personas jurídicas de derecho privado. Asociación, fundación, comité, sociedades, pero del mundo privado. En tanto, el ámbito de la ley 3424 regula una responsabilidad de las personas jurídicas, pero no necesariamente vinculado o no exclusivamente al ámbito de las personas jurídicas de derecho privado. Es más, la ley establece, permite de que se pueda incluir la responsabilidad de las personas jurídicas. La ley 3424 dice a las empresas del Estado o sociedades de economía mixta. Normalmente cuando los países han debatido la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, normalmente se ha permitido a entidades privadas y se ha excluido normalmente las manifestaciones del Estado. O sea, el Estado excluido de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Normalmente el Estado está excluido. Sin embargo, en el Perú, en esa lógica expansiva, el entendimiento de ampliar el espectro de esta ley, se está permitiendo la responsabilidad formalmente administrativa de las personas jurídicas, pero también para las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, por ejemplo, un Banco de la Nación, ¿no?, que es una empresa estatal, una caja de ahorro y crédito de una municipalidad X, ¿no? Entonces, el Perú, la ley 3424, entonces hay una gran diferencia, ¿no? 105 solamente para personas jurídicas de derecho privado, en tanto que la ley 3424 está permitiendo de que exista una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, entre comillas, este último administrativo, está permitiendo, pero también ampliando su espectro a las empresas de Estado o sociedad de economía mixta al respecto, ¿no? Ya lo adelanté hace un rato, en lo que se refiere a la dependencia y autonomía. El artículo 105 del Código Penal, consecuencias accesorias aplicadas a la persona jurídica, tiene la dependencia, no tiene autonomía, tiene subordinación. Para imponer una consecuencia accesoria a una persona jurídica, está subordinado, está dependiente de que se individualice y se condene al ser humano que cometió el delito. En tanto que la ley 3424 busca la autonomía,
conforme lo establecen los compromisos internacionales, como la Convención de la OSD, anticohecho del 97, conforme a la Convención de Palermo del año 2000 y conforme a la Convención de Media del año 2003, en el sentido de que es suficiente probar en el proceso penal que el miembro individual cometió un delito en nombre o por cuenta y en beneficio de la persona jurídica. No es necesario que en el proceso penal el individuo que cometió el delito, el ser humano, el directivo, el empleado, sea individualizado, sea llevado a proceso y sea condenado. Ahí radica justamente la autonomía. Basta probar que el ser humano cometió una actividad delictiva y esta actividad delictiva ha sido consecuencia de que la persona jurídica tenía un defecto de realización, tenía una organización defectuosa o una deficiente administración de riesgo, que equivale a delito corporativo, que implica además de que, o implica entender, de que no tenía un adecuado, idóneo programa de cumplimiento normativo, lo que la ley habla de un modelo de prevención. No tenía un adecuado, idóneo modelo de prevención. Doctrinariamente, programa de cumplimiento normativo en materia penal al respecto. El 105, por otro lado, otra diferencia, el 105 del Código Penal no está sujeto a un catálogo delictivo, no está sujeto a un catálogo delictivo. Es más, si revisamos un acuerdo plenario, el acuerdo plenario 7/2009, sobre consecuencias accesorias y persona jurídica, el acuerdo plenario 7/2009 permite entender de que el 105 del Código Penal se aplica por la comisión de delitos. Delitos pueden ser dolosos o culposos, delitos dolosos o culposos, pero están excluidos las faltas, y diríamos también por un tema sistemático, están excluidos los delitos en el cual se puede aplicar la ley, justamente la ley 3424, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En tanto que la ley 3424 tiene un catálogo delictivo. El 105 no tiene catálogo delictivo. Puede decir que es bajo una lógica números apertos, números amplios, ¿no? Solo excluidos los delitos que están en el catálogo de la ley 3424 y las faltas. En tanto que, valga la redundancia, la ley 3424 está sometido a un catálogo delictivo que seguramente estará creciendo, 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 pero algún día seguramente dirá, ¿sabes qué? La ley 3424 se puede aplicar para cualquier delito y será el único régimen que estará en vigencia contra la persona jurídica y que en realidad sustituya a al artículo 105, porque miren, lo que estos son raros, ¿no? La ley 3424 regula una responsabilidad autónoma, a diferencia de la responsabilidad con las consecuencias accesorias que regula una responsabilidad que es dependiente y está subordinada. Tanto que la ley 3424 en alguna manera busca cumplir con los compromisos internacionales al respecto. Y por último, podríamos decir sobre el rol de los programas de cumplimiento normativo en materia penal o criminal compliance, o lo que en la ley 3424 habla de modelo de prevención. Con respecto al 105, del Código Penal, de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, ¿el Código Penal hace alguna referencia a los modelos de prevención? ¿Hace alguna referencia a los programas de cumplimiento normativo en materia penal? No dice ni una línea, no dice nada. El 105 no dice nada. Pero ojo, la Corte Suprema ha sido, en la práctica, le ha dado alguna viabilidad. Le ha dado alguna viabilidad. Ha dicho que para imponer una consecuencia accesoria a una persona jurídica, ¿ok? Eso lo ha dicho la Corte Suprema, lo viene diciendo, tiene que declararse judicialmente que la persona jurídica está involucrada, escuchen, ¿no? Está involucrada en la comisión del delito. Es decir, tiene que probarse en el proceso penal para imponer una consecuencia accesoria a una persona jurídica, tiene que probarse que la persona jurídica estuvo involucrada, ¿no?
en la comisión del delito, lo que implica que la persona jurídica tenía un defecto de organización o una deficiente administración de riesgo. Entonces, por más que el artículo 105 no diga nada sobre el rol que puede tener estos programas de cumplimiento normativo en materia penal, no diga nada, jurisprudencialmente, la Corte Suprema ha dicho que para imponer una consecuencia accesoria a una persona jurídica, tiene que declararse judicialmente que la persona jurídica está involucrada en la comisión de delito. Está involucrada. ¿Cómo está involucrada? ¿Cómo estaría involucrada una persona jurídica en la comisión de un delito? Porque tenía un defecto de organización. Es decir, no tenía un adecuado, idóneo programa de prevención de delitos. No tenía un adecuado, idóneo modelo de prevención. Porque tenía una deficiente administración de riesgo. En tanto que la ley 34 sí expresamente establece, antiguamente en el artículo 17, hoy por hoy en el artículo 12, sobre los efectos que puede tener un modelo de prevención. En algunos casos, un modelo de prevención puede permitir la exención de responsabilidad de la persona jurídica y en otros casos puede permitir la atenuación de la responsabilidad de la misma persona jurídica al respecto. En mi intervención, he querido, estimados colegas, doctores y doctoras, dar un bosquejo en esta hora de intervención sobre lo que implica en realidad la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, ¿no? Del 21 de abril del 2016, vigente del 1 de enero del 2018, reformado recientemente por la ley 31.740 del 13 de mayo del 2023, para encontrar su gran diferencia de lo que se refiere al artículo 105 del Código Penal, consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. Muchas gracias por su atención, muy amable.